Siente el ruido de la calle. No hay más perros que no ladren. Se van hombres corriendo. Nada espera ni un momento. Los vapores de la aduana. Arriba, gente. La basura ciudadana. Los pedazos de una noche. Los amores. La noche del búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy o comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arazul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentadores, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arazul.com o arazul@arazul.com. La noche del búho. Amigas y amigos de la Noche del Búho, ¿cómo están? Una vez más aquí desde el Museo Támaro y también para 970 Universal con la Noche del Búho. Nos podés ver también por YouTube, por Facebook Live y por la Red CUTA, la Cámara Uruguaya de Televisión por Abonados, que con más de 80 canales en todo el país sintoniza 970 Universal, ahora con la Noche del Búho. Estamos en la mesa con la vez de los poetas, con nuestro amigo Fernando Villalba. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Beatriz allá atrás? La veo muy ocupada con los controles, en fin, totalmente, la sí. Producción la lleva ella. En este marco místico. En este marco, acá en esta ciudad. Del Museo Támaro y de la Casa Támaro, que estamos arriba de Casa Támaro, ¿no? Arriba por ahora. Abajo se acuñan las medallas. Exacto. Desde 1888. ¿Qué le parece? Y usted con un año más. Exacto. Lo tenemos, como le dije por la radio. No con 88, pero... Que sean muchos y que esté yo aquí para felicitarlo. Para festejar, exacto. Pero es muy lindo esto de el transcurrir del tiempo. Sí. Parece que es una ilusión, de acuerdo a los últimos descubrimientos matemáticos. Físicos y matemáticos, sí. Esperemos que se pueda revertir. ¿A usted a qué edad le gustaría volver? ¿A qué edad volver con la frente marchita? Lo agarré de sorpresa. A los 33. 33 años. Sí. Este libro, por los tiempos de José Mujica, como lo dice su nombre y como estoy cansado de aclarar, no se trata de un libro sobre José Mujica. Exacto. Ni sobre política, mucho menos partidario. Es una novela prácticamente de autoficción, como se dice ahora. Es ficción basada en las vivencias. En las vivencias propias. Sí. Y
tiene como hilo conductor, sí, frases y reflexiones de José Mujica, Sí, sí. lo cual no implica nada Nada político. ni a favor ni en contra. Exacto, Son exacto. cuestiones filosóficas. Ahí está, es el Mujica filósofo y que en este libro trae acotado algunas relacionadas al Día del Padre, ¿no? Exactamente, es un libro donde la parte de la paternidad se trata explícitamente a través de anécdotas que involucran al padre del protagonista y a su vínculo con el padre, y también simbólicamente Sí. a través de, bueno, Mujica, que no deja de ser un patriarca, Sí, mal que pese, sí, ¿o no? totalmente. Realmente fue para muchos un patriarca del Uruguay y fuera del Uruguay. Más en los últimos tiempos, ya más viejito, más calmo, más filósofo, ¿no? Claro, fue bajando los ímpetus Sí, sí. a través del tiempo y bueno, hay que reconocer que eso no todo el mundo lo ha logrado. Sí, Hay gente que se ha quedado sí. en lo que estaba 80 años atrás y siguen. Y sí, exacto. Pero no, bueno, él tuvo esa capacidad y bueno, hay que reconocérselo. Y también hay alusión simbólica y explícita al Padre, a Dios. Hay escenas que involucran la religión, la abuela del protagonista que está con las amigas de la Legión de María que van a rezar un rosario justo a la casa, Al living. al living, donde él tiene escondido algo hacia abajo, algo armado En el sótano. en el sótano. Entonces está Que no era un rompecabezas. está esa contradicción de esa mujer armada allá abajo y dispuesta a todo, y esas señoras rezando el rosario. Sí. Y el niño, muchacho, intentando comprender toda aquella situación con la inquietud que le generaba, y a su vez bastante asombrado con que todas esas señoras dominaran la dinámica del rosario, que es un álgebra bastante complejo. Si uno se pone a ver cómo es la secuencia y de acuerdo a la fecha de que se trata, Exacto. se reza diferente. Entonces, se deja un poco de menospreciar o esa actitud muy... Bueno, se trata... No voy a spoilear más el libro, porque él mismo habla del Uruguay ballista, que luego lo siguen otras tendencias, que según esta parte, que es la página 123, donde dice, donde estaban buscando una Biblia abajo en ese sótano, donde estaban escondidos los libros de la casa, porque por los allanamientos Ajá. muchas familias tuvieron que esconder sus bibliotecas, porque quedaba a criterio de quien comandaba el allanamiento si eso era subversivo o no. Sí. Entonces se escondían los libros, se escondía el Seminario Marcha, Sí. donde a mí me tocó leer a Onetti por primera vez. Confieso, no entendí nada. No entendía nada. Leía que el cuento, que no era de Onetti, Onetti de hecho, por lo que recuerdo, votó en contra de ese cuento, ¿Ah, sí? de premiarlo. El cuento que provoca el cierre de Marcha. Pero lo leí, tampoco entendí nada. Creo que hoy sigo sin entenderlo. Bueno, y allí se dice, es cierto, acá afuera tampoco tenemos Biblias, en casa no hay ninguna, cosas de antiguos ballistas, Sí. dice el protagonista. Y ahí la mujer le dice, de anarquistas, maoístas, marxistas y una lista infinita de resentidos de Dios. No le perdonan que sea imposible de entender y que de eso no se puede inferir que no exista. ¿Entendemos al universo? No.
Y eso no implica que el universo no exista. Todos los días algún telescopio, alguna nave espacial nos da una sorpresa. ¿Entendemos el átomo? Tampoco. Y acá estamos repletos de ese vacío material que deja el núcleo y allá lejos los diminutos electrones que ni siquiera son bien materia, sino una nebulosa de probabilidad. Y todo el cuento, ¿no? ¿Y qué hay en el medio? La nada. ¿Y qué es la nada? Creas o no, por más hiperdoctorado en la mejor universidad del mundo que seas, tus conocimientos van a darse siempre contra los misterios. Sí. Un buen punto de partida para la sabiduría es tomar conciencia de que vivimos insertos en esos infinitos misterios. Me deja pensando, dice el protagonista, ¿no? Y dice, no solo en ese momento, me dejará pensando meses, décadas, me dejará pensando hasta el día de hoy. Y aquí una frase de Mujica que dice, la vida es la aventura de las moléculas. Venimos de la nada y vamos a la nada. La aventura es el cacho en que estamos vivos. Pero como es algo cotidiano, no le solemos dar el valor que tiene y en realidad es la cosa más valiosa de todo lo que podemos tener. Sí, él siempre filosofaba con esas cosas del tiempo, ¿no? El tiempo, la materia. Sí, la materia, sí. Recuerdo cuando estuvo en la Junta Departamental y le entregaron un premio a los 3 expresidentes, estaba en la calle, estaba Sanguinetti y estaba él. Él dijo, esto es muy importante para nosotros 3 hoy en día, dijo, porque dentro de 100 años nadie se va a acordar de este momento. Por supuesto. Y acá, cuando habla explícitamente del padre, dice Mujica, cuando tenés hijos, como querés que no les falte nada, les termina faltando vos. Cuando no tenés ni para ir a un partido de fútbol con el gurí porque estás preocupado por la máquina de cosas y le resultás casi desconocido. Y bueno, lo dicho le trae recuerdos al protagonista de cuando el papá lo llevaba al estadio, a la tribuna Colombes, y escuchaba el susurro de los relatos Carlos Solé y Geber Pintos, que se mezclaban con el pregón del cafetero, el vendedor de refrescos, y el gauchito del talud, quien recitaba a la vez que ofrecía los folletines humorísticos. El apellido era Modernel. Dice, papá también nos llevó pocas veces al estadio, pero cada ocasión fue un valor esquivo a cualquier intento de cálculo. Allá íbamos el partidario nacional, yo de Peñarol. Igual me invitaba a los partidos de Peñarol, en los que él soportaría las victorias del eterno rival. Y yo las festejaba. También me tocó ver a mi padre gritar los goles de Artime para Nacional y estarme a su lado en un silencio mezcla de rabia y admiración. El artillero Artime. Y por ahí va, por los tiempos de José Mujica, como ven, me parece bastante adecuado para un obsequio al papá. Están todas las librerías, se puede comprar por internet, mañana el sábado hay entregas, en fin, están las distintas plataformas de ventas. Mercado Libre, por todos lados. Y hay gente que me ha dicho, estoy esperando que me lo presten. Y yo le digo, ¿y de qué vivimos los autores nacionales? Claro. Porque, ¿verdad? Es lindo tenerlo en la biblioteca, tenerlo ahí en la mesa de luz, darle una leidita todas las noches. El libro físico. Ahí está. Bueno, muchas gracias entonces. No, gracias a ti. Ahora vas a interpretar con Leonel entonces algunos fragmentos dichos de Mujica, justamente. Los dichos de Mujica que están en el libro, para que quede claro de qué se trata. Perfecto. Bueno. Y aparte tenemos una musiquita ahí una música en el piano que nos acompaña. Con Leonel. Con Leonel Bettinelli al piano, nada menos, una honra. Muy bien, así que vamos a ese momento y luego volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Amigas y amigos de La Noche del Búho, ¿cómo están? Una vez más aquí desde el Museo Támaro con todos ustedes. En esta oportunidad tenemos al piano de Leonel Bettinelli y aquí estamos con el amigo Villalba. Nos van a interpretar frases del libro Por los tiempos de José Mujica. ¿Vamos a escucharlos? Hablábamos de la revolución con el Che Guevara. Me decía, a ustedes no se les ocurrirá hacerla en verano,
con las playas que tiene. Ni los grandes estados nacionales, ni las transnacionales, y menos el sistema financiero deberían gobernar el mundo. Necesitamos a la alta política entrelazada con la sabiduría científica en el poder. La inteligencia y no el interés deben estar al mando. Es la cosa más linda entrar a un banco con una pistola calibre 45. Así todo el mundo te respeta. Si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano medio promedio, sería imprescindible tener 3 planetas para poder vivir. ¿Qué poema más lindo que una mujer desnuda? Cuando dialogo, voy dispuesto a convencer, pero a su vez me expongo a que me convenzan. Podemos discutir, podemos discrepar, pero en el fondo tiene que haber un nosotros. Lo inevitable no se lloriquea. Lo inevitable hay que enfrentarlo. A veces el camino más largo es el viaje más corto. El odio es ciego. El odio es ciego como el amor. Pero el amor es creador y el odio nos destruye. Cuando vivimos una atmósfera de peligro, donde está en juego a cada paso la libertad y la vida, nos aferramos al amor, porque la naturaleza biológica nos lo impone. Estoy muy contento con el hoy. Me tiene abrumado el pasado mañana. En eso la naturaleza es sabia. Cuanto más joven, sos más tonto. Cuando somos más viejos hemos aprendido algo, pero ya el cuerpo no responde. Queda reflejado en la Ilíada, donde todos esperan el discurso de Néstor, que era el rey de una islita piojosa, pero era el más viejo. La enseñanza es siempre un bien público, un destilado defectuoso de la civilización. En el conocimiento profundo no existe la propiedad, solo existe un uso pasajero. La democracia es el mejor sistema que hemos inventado hasta ahora, pero es una porquería porque nos promete jurídicamente una cosa que después está lejos de concretarse. Y por último, en los calabozos descubrí cosas como esta. Las hormigas gritan y cualquier rata se puede domesticar. Muy bien. Gracias, Lionel. Fuertes las frases, son las que sirven, las que hilan el libro, que, insisto, no es sobre José Mujica. Es una historia de los tiempos del levantamiento del cual participó José Mujica. Lo usamos como marco temporal y discursivo. Gracias y seguimos con La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigas y amigos, continuamos con La Noche del Búho del Museo Támaro conjuntamente con 970 Universal.
Museo Támaro está arriba de Casa Támaro, que desde 1888 diseña y fabrica insignias, medallas, plaquetas, trofeos y premiaciones. Está en la calle Juncal 1429 y el museo está en la calle Juncal 1425. El teléfono 2915-9915 o el WhatsApp 099-259-511. Muy bien, estamos en línea con el doctor Jaime Rosquier. Vamos a hablar de estos temas tan interesantes sobre salud y familia. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Bien, buenas noches, ¿cómo anda usted? Bien, por suerte. ¿Usted bien? Bien. Me alegro. Yo, para empezar el día de hoy, Sí. voy a dar algunos mensajes de internet que me llegaron por unos amigos y hermanos Sí. que tienen alusión al tema. Voy a dar dos mensajes. Primero, uno que dice así: la vida enseña. La tristeza te enseña a valorar la felicidad. El caos te prepara para amar la paz. La ausencia te hace extrañar la presencia. Así es la vida. Nada bueno llega sin lo malo. Y esa dificultad que ahora parece imposible son el puente hacia algo maravilloso. Porque lo mejor siempre llega después de los momentos más difíciles. Esto es alusivo a las transformaciones de la familia en el siglo XXI. Ajá. Y algo que yo quiero decir es que va en contra del dicho de Gabriel Vázquez, que decía que el tren pasa una sola vez en la vida. Y no, acá en internet me dice otra cosa. El tren no pasa una vez en la vida. Pasa todos los días, a cualquier hora y en cualquier lugar. Solo tienes que subirte a él cuando decidas cambiar tu destino. Internet. Claro, exacto. Con esta introducción, vamos a empezar con el libro de Antonio Donini, Sí. de Sexualidad y Familia. No es empezar, sino finalizar la primera parte. Exactamente. Ya La habíamos dicho. primera parte consta de varios capítulos. Sí. Uno de formas alternativas de la vida familiar, otra de los factores que producen la crisis de la familia occidental y la familia del futuro. Bien. Sobre las formas alternativas de vida familiar, tenemos que decir que sigue en vigencia el matrimonio monogámico. Ajá. Y el 50% de la población de Estados Unidos y en general de algunos países que estados la mantiene porque ha sufrido las transformaciones y revoluciones que mencionamos en la semana pasada, de la revolución industrial, la demográfica, la democrática y la secular. Sí. O sea que lo que vamos a ver ahora son las formas alternativas de vida familiar que no son estrictamente monogámicas. Son 11. Lo voy a decir rápidamente. En primer lugar, la familia grupal. La familia grupal es aquella que se agrupa en una misma propiedad o comunidad donde se suman varios hombres y varias mujeres unidos, pero que no respetan límites sexuales. Es algo que no ha persistido mucho en el tiempo. La segunda forma de alternativa es la familia comunal. Es cuando varias familias se reúnen en una zona, en una o varias casas, y participan de todas las actividades. Por ejemplo, los kibutz de Israel.
es una forma de vida en las cuales los hijos no dependen de los padres o de la educación que se le da el kibutz a los hijos. Y los padres se turnan, unos para lavar, otros para planchar, otros para cocinar, otros para limpiar, otros para las producciones de agronomía, otros la ganadería, y así se forma una pequeña ciudad a partir de pequeñas ciudades, de pequeñas familias que se unen para beneficio del país. Y en este tipo de familia tiene que existir mucha confianza para dejar en manos de los demás a los hijos y a los bienes materiales. Exacto. Y otro tipo de familia alternativa, forma alternativa de vida familiar, es la poliginia, de la cual ya hablamos, y es la que se caracteriza porque un hombre tiene la posibilidad de formar familia con más de una mujer, con dos o más, que se ve en poblaciones de la India, Sí. o en poblaciones indígenas, culturales, en poblaciones islámicas, los árabes, Sí, sí. y que depende de cada país. Doctor, ahí hay... O sea que las formas alternativas dependen Sí. no solo de la estructura de la familia, sino del país en que vive. Ahí está. Una consulta. La cuarta forma, sí. Sí. ¿Me decía algo? Sí, una consulta. Esta última que está haciendo referencia puede tener componentes religiosos también. También, Ajá. y no es admitida por la iglesia, Claro. ni por la religión judía, pero por la musulmana, por la islámica sí. Exacto, exacto. Bien. O sea que hay un sesgo religioso en este tipo de conducta alternativa de familia. Sí, sí, sí. La otra conducta alternativa de familia es la pareja homosexual. La pareja homosexual de dos hombres o dos mujeres existió desde el comienzo del mundo, en la civilización romana, en la griega, antes de Cristo y después de Cristo. Y ha tomado relevancia, sobre todo, cuando fue aprobado el matrimonio homosexual de la pareja homosexual con la posibilidad de tener hijos o de adoptar, y que el Estado les da o les otorga el permiso para tramitar los trámites de adopción o de gestación. Por ejemplo, desde 1989 fue Dinamarca el primer país del mundo donde se aprobó la ley de matrimonio homosexual, entre hombres o entre mujeres. En 1990 fue aprobado en Noruega y en Suecia. En el 2000, Francia y Alemania. En el 2001, Bélgica. En el 2005, España. Buenos Aires lo hizo recién en el 2003. Y Uruguay, en el gobierno de Mujica, a partir de 2010 se promulgó la ley de matrimonio igualitario. Pero algo más hizo Mujica. Promulgó la ley de la liberación de la marihuana. Sí. Y ahí cometió un leve error, a mi entender, porque mezcló chicha con limonada. Bueno, y no voy a hablar sobre ese tema. La otra pareja, la quinta, es la pareja conviviente. Ajá. Es la pareja que no está casada, pero convive bajo el mismo techo. Es una pareja heterosexual de solteros que conviven en una misma vivienda. Sí. Que generalmente terminan después, como vamos a ver más adelante,
si llegan a tener hijos extramatrimoniales en un matrimonio monógamo. Pero mientras tanto son dos personas que conviven en la misma casa. Que se ve mucho en estudiantes de facultad o de segundo ciclo, viven en el interior. Bueno, la sexualidad es muy amplia y no tiene límite en la convivencia. Después está la pareja sin hijos en la que ambos trabajan. Son las parejas que eligen no tener hijos o las parejas que no pueden tener hijos por razones biológicas. Y ambos trabajan y han decidido formar un hogar de dos personas que se apoyan mutuamente, que no tienen problemas de herencia, que no tienen problemas de compartir actividades, porque cada uno hace sus propias actividades. Después está la pareja con hijos en que ambos trabajan. Este tipo de pareja se sobrecargan los roles, porque tanto el hombre como la mujer tienen que ayudar en el hogar con los hijos, con el apoyo de la educación, con el apoyo afectivo y con la socialización de la familia. Después está, en otro sentido, la familia uniparental o monoparental, la formada por una sola persona, que vive sola, que puede ser una persona viuda o una persona soltera, una persona divorciada. A una persona divorciada, ahí está. Divorciada uniparental porque no tuvo hijos ni nada. Claro, exacto. Después está la familia binuclear formada después del divorcio. Puede ser en la misma casa o en casas distintas. Son personas que se separan y que cada una tiene sus hijos y que pueden llegar a formar lo que se llama la familia ensamblada. Es lo mismo que la película Más barato por docena, en que cada uno aporta sus 6 hijos y de los 6 hijos de cada uno se forman 12. Esa es una familia ensamblada, formada por 2 familias con los hijos de ambas familias. Pero hay otro tipo de familia ensamblada, que es la familia que es con el mismo apellido. Por ejemplo, de a los abuelos que ven con los hijos casados y con los nietos casados en la misma casa porque es muy grande. Doctor, una pregunta. La familia ensamblada, tiene los hijos de cada cónyuge, pero también puede tener los propios, ¿no? Había una película de Cary Grant que se llamaba Los tuyos, los míos y los nuestros. Claro, ahí está. Y ahí viene el problema de quién es el favorito y quién no. Claro, sí. Es el problema de celos. Que generalmente con buenos afectos y con una buena valoración de cada una de las personas, los celos desaparecen. Pero los celos son, digamos, normales hasta cierto grado. Porque una persona que es celotípica, cela porque dice, qué bueno, a mí me gustaría ser como tal forma, voy a esforzarme por ser como tal persona. Pero si la persona es xenófoba y dice, no, como tal persona es superior a mí, yo voy a tratar de eliminarla, y eso es un factor xenófobo contrario al normal. Bueno, pero no voy a entrar en ese tema. Yo lo que quiero dar es el último tipo de pareja que apareció en el siglo XXI y hace poco, que se ve por televisión, que lo dicen algunos actores de televisión y de teatro,
que son las parejas abiertas. La pareja abierta es aquella que es monógama, pero cada uno elige la pareja que quiere tener. Para mí es una forma de promiscuidad. Exacto. Y desde el punto de vista de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y de la prevención de los trastornos mentales, las personas sexuadas, esto está en contra de la sexualidad normal. Esa es mi opinión. Bueno, ahora voy a pasar a hablar sobre los factores que produjeron las crisis de la familia occidental y que llegaron a que hayan 11 tipos de familias distintas a la monogamia. El primer factor que produjo la crisis o los cambios de la familia occidental es el divorcio vincular. En el siglo XVIII-XIX no había divorcio. La Iglesia no permitía el divorcio. Claro. Y tampoco la ley. En el Uruguay, el divorcio vincular apareció en el siglo XX con la presidencia de don José Valle Ordóñez, que trajo las leyes sociales de Francia al Uruguay y se le dio a la mujer un lugar en la sociedad. Y se protegió a la mujer en su derecho para votar y para pedir el divorcio. Sí. De modo que pasó del patriarcado a la tendencia democrática en que el hombre tiene el mismo poder que la mujer dentro del hogar. Ahora, el problema sucede con una forma de divorcio que es el de la nulidad matrimonial. La nulidad matrimonial la da la ley o la Iglesia cuando no se consumió el acto sexual y va a médico forense o a abogados y personal religioso destacado. Bien, bien. El otro factor que produjo cambio en la familia occidental, que lo acabamos de decir, Sí. es la cohabitación. La cohabitación. Que es más, la cohabitación es más que la vivencia en una misma casa. Claro, sí, sí. La cohabitación es cuando viven en la misma pieza. Sí, sí, exacto. La cohabitación tiende a la aparición del otro factor de crisis, que son los hijos extramatrimoniales, que en definitiva llevan al 50% de motivo de casamiento y se observa en el siglo XXI en el 50% de los casos de matrimonios monoparentales. Y otro factor que produjo cambios en el siglo XXI es el trabajo femenino. Ajá, la inserción. La mujer. Sí, exacto. De la mujer en el mercado laboral. Sí, sí. Que le quita al hombre su posición y pone al hombre en crisis dentro de la familia. De lo que ya hablamos un poco la semana pasada. Sí. Y lo que produjo los grandes cambios son las tres cosas que le voy a decir ahora. Primero, el concepto de sexo y género. Ajá. Eso se define solo por la
biología del ser humano, de hombre o mujer. Ajá. En cambio, el género habla solo de las diferencias psicológicas, sociales y culturales de la persona. O sea que es cómo uno se siente, qué es lo que le atrae y qué es lo que quiere hacer. Ahí está. ¿Cómo se Es lo que ahora autopercibe? se denomina con una sigla, Sí, que es la LGBTQI+. sí, sí, sí. Lesbian, gay, transsexual, intersexual, queens, plus, más todavía. O sea que hay muchas formas de género. Exacto. El otro factor que produjo crisis en la familia occidental es el envejecimiento de la población. Ajá. Y que hay una tasa de crecimiento porque la población se forma o incrementa solo a partir de las familias menos culturalmente desarrolladas que no adoptan políticas de uso de anticonceptivos. De ningún Y tipo. entonces la población, además de envejecerse, baja su porcentaje de natalidad con una población culturalmente más baja. Y lo que queda ahora, en el siglo XXI, producto de las grandes metrópolis, se ve en todos los países del mundo, en Uruguay también, Sí, es que el 50% de la población se dirige a la gran ciudad, a la capital. Y acá en Uruguay el 50% hasta Montevideo y el 50% en los demás departamentos del país. Lo mismo pasa en los grandes países. sí, sí, claro. Y aparecen acá lo que se llaman los solos y solas, Claro. que son los hogares unipersonales. El hogar unipersonal, ya dijimos, que puede ser una persona soltera que decide vivir solo. Y fíjese que la construcción hoy en día construye monoambiente. Sí, sí, Para una persona que tiene su cama, su ropero, su cocina y su baño en un solo ambiente. exacto. Que puede recibir alguna visita en una mesa o en la propia cama, pero nada más. Exacto. Sí, Y eso se ve en estudiantes, en docentes, sí, sí. en personas solteras, personas que quedan sin padres, huérfanos, o que han disuelto una relación sentimental. Exacto. Entonces, la familia occidental ha sufrido muchos cambios. Dentro de ellos, el cambio más importante ha sido el concepto de género. Sí, sí, exactamente. ¿Cómo se autopercibe? Claro, es como uno se siente, Sí, si se siente como varón o como mujer. ¿Qué le atrae? ¿La mujer o el varón? ¿O le atrae el travesti, el que tiene todo, ajá, que tiene senos artificiales y pene de hombre? sí, Y ojo, no confundir travesti con travestido, con transexual y con homosexual. claro, sí, sí, Son todas cuestiones limítrofes que solo un especialista se puede poner a enfocar. Y yo no lo voy a hacer en este momento porque sería meterme en un terreno donde no me quiero meter. bien, muy bien. Tenemos que ir redondeando, Bueno, Jaime. yo lo que voy a Sí, Sí, justamente. Vamos al capítulo 5, que es la familia del futuro. En el futuro, sí, estudiando la sexualidad,
la diferencia entre sexo y género, y los cambios de la sociedad, y los roles machistas y feministas, la familia actual enfatiza que la unidad básica de la sociedad sigue siendo la familia monoparental. Eso es lo mismo que la célula en el cuerpo humano. No podemos negarla. No. ¿Qué pasa con la familia después de la familia monoparental? ¿Quién es el responsable de la política de familia en cada país? ¿Usted la sabe? No. ¿Quién es el responsable? Bueno, yo tampoco. Claro, ¿quién debería ser responsable de la política familiar en el país? Debería ser el Estado. El Estado, sí. Debería ser la religión, debería ser la iglesia. Sí, sí. Pero en un siglo donde los factores religiosos han decaído, donde el poder de la familia ha bajado al 50%, donde el poder del Estado se debilita y las encuestas demuestran que los presidentes y los tres sectores de gobierno han perdido credibilidad en la población votante. Para mí, para cerrar esto, diría que el futuro de la familia, la posmodernidad, que es el momento actual, es incierto. O sea que nadie puede predecir lo que va a ser de aquí a 10 o 20 años. O sea, no hay un rumbo claro. No. Y quien diga algo a favor, yo digo que es mentiroso. Bueno, para terminar, sí, quiero decir una poesía de María Teresa de Calcuta. Ajá. Y muestra cómo puede ser el cambio entre el siglo XX y el XXI. Y lo hace a través de una poesía que se llama Los árboles del autoengaño y la autorrealización. Bien, bien. Por un lado, el árbol del autoengaño, siglo pasado, sí, y el árbol de la autorrealización, siglo XXI. Bien. El árbol del autoengaño en las ramas tiene vacío, alienación, apatía, conflictos interpersonales, delitos, dependencia, alcoholismo y drogadicción. En las raíces tiene miedo, inseguridad, resentimiento, celos, desconfianza, hostilidad, culpabilidad y lástima de uno mismo. Pero en el siglo XXI, el árbol de la autorrealización, en las ramas tiene determinación, salud, alegría, automotivación, satisfacción, aceptación, realización y creatividad. Y en las raíces tiene caridad, amistad, perdón, amor, gratitud, amabilidad, valor y confianza. O sea que, y esto agrego yo, el afecto va a mitigar las crisis y los cambios de la familia occidental. Bien. Y con esto finalizo. Muy bien, muy claro, Jaime, muchas gracias como siempre. Y bueno, nos encontramos la semana próxima en el streaming del Museo Támaro, ¿les parece? Sí, la semana próxima tengo temas muy interesantes. Bien. Voy a hablar de la masculinidad y de los mitos y falacias sexuales existentes en agentes educadores, en familia y en la escuela. Bien, muy interesante. Que es algo muy interesante porque nos va a tocar a todos como padres o como docentes. Ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces nos encontramos el próximo viernes aquí en
en el streaming del Museo Támaro, conjuntamente para 970 Universal. Muchas gracias, doctor Jaime Muchas Rosquier. gracias a usted. Gracias a usted y a todo el equipo. Saludos a todos. Hasta pronto. Gracias, Jaime. Muy bien, Adiós. ahí tenemos la palabra del doctor Jaime Rosquier hablando de salud familia. Muy interesante el tema de hoy. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @Caminos del Agua UI. O comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentar, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arasul.com o arasul@arasul.com. La Noche del Búho. Muy bien, amigos, continuamos con La Noche del Búho del Museo Támaro. Estás también conjuntamente con 970 Universal. Bueno, tocó la columna de arte, en esta oportunidad recibiendo a Jorge Aramendía Paisé, arquitecto. Vamos a hablar de arquitectura y poder. Hoy nos vamos a dedicar a la arquitectura, efectivamente. Habíamos visto algunos, casi que los titulares nada más, Sí, que vamos sí. a tratar hoy. Así que vamos a sumergirnos un poquito en esos pequeños temas que son como conceptos arquitectónicos, como instrumentos de poder y como poder mismo, que clasificamos algunos, pero siempre teniendo presente de que hay muchas tipologías, muchos tipos de edificios, ¿no? Sí. Puede ser mega o no. No necesariamente, ahí está. Pero, por ejemplo, de los que vamos a hablar hoy son el castillo, la cárcel, el palacio, el museo, el estadio y el rascacielos. O sea, en realidad sí, son tipos de edificios que tienen un tamaño importante en general. Pero hay muchos otros tipos de edificios que podrían pertenecer a esta lista, como por ejemplo hospitales, cuarteles, escuelas, que de distinta manera, desde distintos lugares, ejercen el poder quienes están a cargo de estas instituciones. Esto, por ejemplo. Bueno, esto puede caber dentro del primer grupo que vamos a desarrollar. No tiene altura, pero sí tiene una fortaleza, ¿no? Ahí está, es como una forma a nuestra escala de un castillito, pero con funciones netamente defensivas, ¿no? O sea, si bien hay, por ejemplo, todo un ala como de barracones para los blandengues, que están a los laterales, y tiene otras dependencias, tiene una capillita, esa cúpula azul es una capilla. En fin, había un par de pozos. No, por ejemplo, no es autosuficiente, autosustentable. Tiene agua sí, tiene un par de pozos.
tiene polvorín, por lo menos uno en esta esquina, en el nudo del baluarte. Tal vez haya otros polvorines que no están registrados porque no aparecen ni en los planos. Claro. Entonces, bueno, es una construcción que tiene su foso, tiene características bien de castillo, pero netamente defensivo. Así que ese es el primer tipo. Y vamos a empezar con el castillo como instrumento de poder. Vamos a ver la primera imagen, que son tres imágenes, dos fotografías de dos castillos reales y un esquema grande abajo, lo puse para que se puedan ver las distintas partes. Exacto. Es como un castillo prototipo, ¿no? Capaz que ni siquiera existe exactamente en la realidad, pero que muestra los distintos elementos más típicos, más usuales de los castillos. Ahí está. Y que además nos va a servir para explicar el tipo siguiente, el de las cárceles, que lo tomé justamente para tener como referencia, porque hay muchísimo en común con esta tipología de las torres, de las esquinas. Del castillo, que es la muralla. La muralla. O sea, en vez de para que entren, para que no salgan, ¿no? En vez de afuera para adentro, de adentro para afuera. Bueno, y esa torre central, que es la torre de vigilancia, digamos, pero ya lo vamos a ver en esa otra tipología. Y arriba un par de castillos un poco diferentes, un castillo muy clásico arriba a la izquierda, creo que es inglés, no pude encontrar de dónde era, pero bueno, tiene más que un foso de agua, está como un laguito, un poquito más aislado todavía, y la forma típica, cuadrada, de torres bien... casi que, no sé si corresponde a uno de los esquemas normandos del armado del perímetro, muy sencillo. Y el castillo de arriba a la derecha es el castillo de Hohenzollern, que está en Alemania, a 50 kilómetros de Stuttgart, que está como en una especie de colina, de promontorio. Es una situación bien distinta topográfica al otro, que es en una llanura. Entonces, en una colina, eso sucedía mucho en los castillos alemanes y en España también, en Francia. Pero por entonces, la geografía del lugar. Claro, el estar en una elevación, tener todo un dominio visual de todo el entorno, no solo hace que desde lejos tú puedas ver el castillo, sino que tú tengas un dominio visual sobre todo lo que sucede a distancia. Y cuanto más al horizonte puedas ver, tanto más tiempo tenés para prevenirte de un posible peligro. El típico de las películas de misterio, ¿no? De terror, Frankenstein, Drácula, castillos en colinas. Bueno, sí, también corresponde a este tipo de situación de enclave topográfico. Y bueno, en este caso, alrededor está toda la Selva Negra, el lago de Constanza en el horizonte, en fin, se destaca del paisaje para tener esa ventaja visual que estando en un horizonte en la parte baja no se tiene. Claro. Entonces la visibilidad es una ventaja estratégica. Exacto. Bien. Bueno, y cumplían funciones militares defensivas y civiles a veces, ¿no? Porque el castillo muchas veces era como el centro de un centro poblado, un pueblo que era como parte del mismo organismo, ¿no? Era el punto defensivo de toda una población. Entonces, en épocas de posibles asedios y demás, se tocaba alguna campana, me imagino, y todo el pueblo alertado se metía dentro del castillo para protegerse, porque venían las hordas bárbaras y capaz que prendían fuego todo ese pueblo, casas de madera, de techo de paja, todo mucho más rústico. Y entonces la edificación en piedra más segura era ese castillo, que además solía ser autosustentable hasta cierto punto. Era como un refugio y la casa del señor de esa región, como un núcleo defensivo. Eran como feudos, ¿no? Era bueno, ahí está, pequeños feudos. Ahora voy a desarrollar un poquito ese concepto justo. Y además el castillo funcionaba a nivel territorial como un mojón
jurisdiccional del reino, ¿no? El reino era era la sumatoria de todas esas regiones. Entonces en cada localidad había uno de estos mojones que tenían como un radio de acción, ¿no? Entonces cubrían el territorio defensivamente u ofensivamente, llegado el caso. Y construir un castillo era tomar posesión sobre el territorio, apropiarse de la tierra y gobernar sobre ella. El castillo era una herramienta civilizatoria. Los ingleses, ya desde el año 1066, que fue cuando realmente en la época ya de los normandos se instalaron en el territorio, tuvieron como esa política de ir colonizando toda Inglaterra, toda la región, por lo menos hasta el muro de Adriano, con castillos como para generar como esos núcleos de control, ¿no? No solo de civilización, sino de control, bastiones militares, pero que también cumplían con el tiempo funciones culturales, políticas, sociales. Y eran como los primeros peajes. En Alemania estaban los ríos que pegaban sus vueltas, y entonces en lugares específicos, en enclaves, estaba el castillo. Y bueno, el comercio era por río, porque la topografía era muy irregular, pero el río era lo más fácil, ¿no? A través del río no había, digamos, no había trabas en esos recorridos, eran como carreteras fluviales. Y los castillos eran los peajes. Y bueno, y así funcionaban económicamente, ¿no? De eso en parte vivía esa región, de cobrar impuestos en distintas secciones. Y eran las rutas comerciales. Bueno, los castillos son una evolución de la fortificación habitable. Esto es más cercano a la fortificación habitable. Es más, en el caso de Colonia del Sacramento, que también hubo su fortaleza, nosotros tuvimos, creo que lo he mencionado alguna otra vez, nosotros tuvimos de Sudamérica 2 de las 4 ciudades completamente amuralladas de toda Sudamérica. Nosotros acá en este territorio tuvimos 2 de esas 4, Montevideo y Colonia. La otra era Callao, más arriba, y la cuarta era Cartagena de Indias, que era la más grande. Bueno, pero Colonia empezó siendo toda una fortaleza de madera, una empalizada de madera, que era lo primero que se conseguía, hacer toda una estructura de madera, barro, y con el tiempo se sustituía a la piedra. Y de esa edificación, yo fui a la Comisión de Patrimonio, digamos, de Colonia para ver si había más información, y no quedó rastro de esa primera edificación, físico, porque al ser materiales tan perecederos, el barro con el tiempo no queda nada, y la madera se quema, lo que sea, se pudre. Era como una construcción precaria en el tiempo, pero que cumplía su función en cambio de esto plazo. Quedan vestigios porque entonces piedra. Esto era lo que sustituía, y esto dura 1000 años. Eterno, sí. Hay castillos que ya tienen más de 1000 años. Tenemos algunos castillitos acá, ¿no? Castillitos, bueno, no de Piria, pero no, esos ya son más decorativos. Nunca cumplieron funciones defensivas como esta, ¿verdad? Ahora la Fortaleza de Santa Teresa, sí. Fortaleza de Santa Teresa, ahí está. En el territorio tenemos el Fuerte de San Miguel, la Fortaleza de Santa Teresa, y alguna puestito más. El San Miguel, que le dicen el Fortín. Fortín, ahí está. Hay algunos. Pero bueno, los más importantes son y el de Colonia, que bastante vapuleados fueron. Sobre todo, bueno, el de Colonia ha pasado por todas las... Este también, pero lo han deshecho no sé cuántas veces. Bueno, los castillos son una evolución de la fortificación habitable. La fortificación, el muro, la muralla, es una línea de defensa para un ejército, pero también es establecer una posición en el territorio. Es una marca de apropiación de la tierra.
Y cuando la fortificación se vuelve habitable, se genera un asentamiento que busca la permanencia en el territorio. También, el propósito de Zavala y ¿no? de todos esos, ese primer contingente humano que vino, esto fue lo primero que se hizo. Exacto. Antes de ponerse a hablar de la trama urbana y de todo lo demás. Primero la fortaleza, lo que protege. Después vemos cómo se iba resolviendo lo defendido. Pero primero a defender. Ese es el orden de las cosas. Bueno, y cuando esa pretensión de permanencia, esa perpetuidad, se busca desarrollar la tipología constructiva más apropiada para soportar los asedios más feroces imaginables a lo largo de los siglos, buscando una garantía para la supervivencia y establecer un pie firme para una posible expansión territorial. Los castillos son baluartes defensivos, son refugios y espacios habitables, son mojones en el territorio, son símbolos de conquista y de poder, símbolos de la grandeza de quien los construyó o de quien los ostenta. Los castillos han evolucionado durante siglos como verdaderas máquinas de guerra, porque hay como toda una tecnología arquitectónica e ingenieril de la propia configuración del sistema defensivo, de cómo hacerlo más óptimo, ¿no? Que sea más eficiente. Optimizando cada recurso en su carácter defensivo y contraofensivo. Cuanto más inexpugnable, mayor el mérito y la gloria, además, ¿no? Un castillo que nunca haya sido vencido, es una cocarda importante. Sí. Bueno, un territorio se va conquistando a medida que se va colonizando, y esa colonización empieza a hacerse efectiva estableciendo un perímetro de castillos sobre el territorio. Se genera como una barrera virtual entre los elementos. Además, cada castillo está gobernado por un señor. Vamos a la época medieval ahora, ¿no? El señor feudal, a quien hay que pagarle un tributo por la defensa y protección de la tierra. Porque tiene sus costos, ¿no? No es solo hay que mantener el castillo, hay que tener un ejército preparado 24/7 para cualquier eventualidad, hay que alimentar a las tropas, vestirlas, equiparlas, todo, ¿no? Entonces, se requería ese sistema. Y además, el señor es el que impone las reglas en las tierras bajo su dominio. Claro. Que era como una especie de gobernador y protector de ese pueblo que está alrededor del castillo. Y a su vez, paga tributos y obediencias al rey, el rey soberano de todas las tierras, y era como, digamos que un arrendatario. Sí. No sé cuál es la palabra que funcionaría exactamente, pero algo así. Entonces, cuando el rey lo requiere, presta auxilio militar cuando fuera necesario, ya que el rey es el verdadero dueño de todas las tierras y el señor es como un arrendatario con una cantidad de recursos y potestades. Entonces, tiene su cuota de poder, su influencia, sus responsabilidades, pero le debe esa especie de obediencia y también servicios al rey. Claro. Bueno, y ahora vamos a pasar a un tipo de edificio que es la segunda imagen que vamos a ver, que es un collage de el tema cárceles. La cárcel deriva del anterior, de el castillo, en buena parte, porque, si recuerdan el esquemita ese que tenía todas esas señalizaciones, estaba la muralla y una torre en el medio, la cárcel, en este collage hay dos imágenes abajo que no son cárceles, es el castillo donde hoy está emplazado el Louvre en París. Ajá. Estaba el castillo de París, que son las dos imágenes de abajo. Ajá, abajo a la izquierda
el castillo original, que es un cuadrado, el perímetro fortificado, y una torre cilíndrica en el medio que había un foso que se llega a ver ahí. Sí. La torre está rodeada por un foso no muy grande, pero un foso al fin. Y entonces ahí era como el lugar más seguro, la torre, porque había que vencer primero la muralla y después vencer el foso. ¿Y el foso qué tenía? El foso tenía 4 metros de profundidad y supongamos que 5 o 6 metros de ancho, ¿no? No era, pero era un obstáculo, ¿no? O sea, lo suficiente como para detener y poder, yo qué sé, disparar desde arriba, me imagino, para frenar un poco el avance. Y la imagen de abajo a la derecha es una evolución del mismo de castillo, donde el perímetro amurallado se lo vuelve más alto. No solo más alto, sino habitable. Habitable, esa es la palabra. Se lo vuelve habitable. Se generó todo una especie de cuadrado edificado, habitable. Como pabellones. Ahí está. Entonces, claro, ya no era solo funciones defensivas, sino que allí me imagino que estaría el rey y su corte más cercana, dependencias y demás. Entonces requería toda una infraestructura que tenía que haber más infraestructura. Entonces está la torre central, esa se dejó, y todo ese perímetro que es habitable. Bueno, ese es como el punto de partida para el desarrollo de la tipología de la cárcel, que son las dos imágenes de arriba. La imagen en blanco y negro, de arriba a la derecha, es como el prototipo de la cárcel moderna, si se quiere, que es, de nuevo, ese perímetro amurallado que, o sea, en vez de que para que no entren, para que no salgan, ¿no? O sea, están todos los reclusos dispuestos en esa especie de estrellas, son esas líneas de habitaciones, ¿no? Esos pabellones llenos de celdas, los celdarios, y que convergen en ese centro que es como la torre de los esquemas de abajo del castillo. Esa torre central es la torre como de control, la torre de vigilancia, que además es como la forma óptima de vigilancia, ¿no? Desde un único punto se tiene visualmente control sobre todo el perímetro, porque todo, al ser radial, cada pabellón se ve perfectamente desde ese eje, desde ese centro. Entonces, con la mínima capacidad operativa, no necesitas tener guardias por todos lados en cada pabellón y demás, sino que desde el mismo centro tú girás y tenés a la vista todo el complejo carcelario. Entonces es un sistema de control de la manera óptima, funcional. Ese es como el prototipo del cual se han ido evolucionando y desarrollándose y adaptándose ese sistema de control. Y voy a hablar brevemente de un filósofo e historiador que se llamaba Michel Foucault, un francés que estudió muchísimo este sistema, este tema de las cárceles. Yo me acuerdo que cuando era estudiante leí el libro más importante en este tema, que se llamaba Vigilar y Castigar, y era el título del libro, un libro de 1975. Entonces, él hace todo un análisis de los mecanismos sociales y teóricos detrás de los grandes cambios de los sistemas penales occidentales de la era moderna. Entonces desarrollaba todos los principios por los cuales debía regirse un sistema carcelario, en fin, toda la psicología detrás del vigilar y detrás del castigar, y dividía el libro en 4 partes: el suplicio, el castigo, la disciplina y la prisión, ¿no? Cada una con sus reglas, sus consecuencias, en fin. Y
toda una cantidad de principios que debía cumplir la cárcel, de corrección, de clasificación, de modulación de las penas, del trabajo como obligación y como derecho, de la educación penitenciaria, del control técnico de la detención, en fin, algo sumamente específico para esa función. Y la imagen de arriba a la izquierda, muchos la deben haber reconocido, es la cárcel de Miguelete, que es muy parecida a ese esquema de estrella, donde está ese centro, que es el centro de vigilancia, los pabellones en forma radial, y hay un perímetro que más o menos se puede llegar a ver, que es perpendicular, digamos, a cada una de esas alas correccionales, a los celdarios. Entonces, bueno, la imagen prototipos de la época de la Ilustración, pero hasta el siglo XX se seguía usando casi que al pie de la letra. Exacto. Bueno, entonces, tenemos los dos primeros tipos, el castillo y la cárcel. Tengo que ir redondeando. Bien, entonces queda para la próxima 4 tipos más. Para el próximo bloque ahora. Para el próximo bloque. Bueno, entonces capaz que desarrollamos un par más para el próximo bloque. Vamos a seguir con el Palacio. Bien, nosotros hacemos una pequeña pausa y continuamos con más arquitectura y poder. La noche del búho. Muy bien, amigos, continuamos con la noche del búho del Museo Támaro y 970 Universal. Estamos en la columna de Jorge Alameda Parisé, Arquitectura y Poder. Ya vimos castillos, vimos cárceles. Vamos a seguir con palacios. Que los palacios, en parte, es como una evolución de la idea del castillo, pero ayornado a las necesidades de su tiempo, que es poquito posterior. Primero estuvieron los castillos, alrededor de los primeros son del siglo X. Los palacios arrancan ya a fines de la Edad Media y principios del Renacimiento. Ahí fue como un poco el auge, y ya después en el Barroco se disparó el tema, ¿no? Pero vamos a ver la primera imagen, que es un collage de 4 palacios muy distintos unos de otros. Arriba, a la izquierda, está el Palacio de Schwerin en el estado de Mecklemburgo, en Alemania, que para mí es el palacio más lindo. Es como, viste, el de Walt Disney. Es toda una fantasía. Bueno, esto es en la realidad, ¿no? Con funciones reales, es como eso, ¿no? El palacio así más perfecto, más, en fin, más poético, muy lindo, como arquitectura, que está en una islita rodeado de un lago y tiene los jardines del otro lado. Cruzás un puentecito y del otro lado también jardines con sus laguitos, con sus canales, ¿verdad? Canales, muy complejo, y todo muy, muy ornamental, muy decorativo, porque ya es una lógica distinta, ya no es la lógica defensiva del castillo, sino que la cosa corre por otro lado. Vivienda. Bueno, ahí está, en parte. Digamos que rememora simbólicamente la función defensiva del castillo, porque tiene sus torres, el tipo de envolvente es una envolvente maciza de piedra, calada, sí, porque tiene ventanas, pero conserva un poco la lógica esa de organización del edificio. Tiene fosos de agua, torres, almenas, todo eso lo conserva, pero ya tiene, es como una evolución funcional y estilística, más apta para la vida de la corte, vida social, arte, cultura, otras cosas que en el castillo no se daba, era mucho más militar la cosa, ¿no? Acá ya está o el señor o el príncipe o, en fin, el soberano,
con su corte, con todas sus necesidades. O sea, es como una especie de pueblo adentro del edificio, ¿no? Bueno, y es una demostración de sofisticación, de lujo y poder. Una herramienta de ostentación y competencia, según la jerarquía del castillo y la jerarquía de su dueño. Exacto. En tiempos posteriores, en que monarquías devinieron en democracias parlamentarias, por ejemplo, este castillo de Schwerin, de arriba a la izquierda, hoy funciona como el Parlamento de Mecklemburgo. O sea, se cambió la función. Sigue siendo una función de poder, pero pasó de una función de la lógica de un reinado con todos sus escalafones sociales a una cosa ya más de gobierno del pueblo, digamos. Después vamos a hablar de las otras imágenes. Está arriba a la derecha el castillo de Versalles, que es de los palacios, de los más impresionantes que se hayan hecho por el despliegue de recursos. Se fue haciendo además a lo largo de los distintos reinados, el más prolífico, el de Luis XIV, que expandió todas esas alas del palacio hacia el infinito, porque es una cosa que iba para todos lados, y los jardines también, jardines que terminaban en el horizonte con líneas de jardines y fuentes y arboledas. Majestuoso, como entonces, se dice. era como el centro del universo, aquello. Era tremendo. Bueno, después, es una lógica distinta, ya casi previo a la Ilustración, ¿no? Después, abajo a la izquierda está la Alhambra, que es en España. La Alhambra está en Granada, que está como en una especie de promontorio en el terreno, que es una lógica distinta a los dos anteriores, que están como casi en una llanura. Entonces es como la Alhambra lo que tiene es que se fue. Los árabes en España estuvieron 800 años. Entonces, la construcción de todo este complejo de la Alhambra se fue haciendo en el tiempo. Entonces hay incluso ruinas y vestigios de construcciones anteriores a lo que se ve aquí. Es como entonces ecléctico. Más o menos, no, mantuvieron una coherencia bastante grande a lo largo del tiempo, pero se fue haciendo como un palimpsesto, ¿no? Una capa arriba de la otra y arriba de la otra, hasta que terminó esta configuración final, que es muy austera, nada que ver con el castillo que está arriba, el castillo de Schwerin, que es sumamente decorado desde afuera. Es muy, muy austero, muy tipo castillo desde afuera, cero decoración, y toda la decoración está hacia adentro del edificio, que es como la contracara, ¿no? Todo ese lujo de los árabes, el patio de los leones, el alcazaba, todos esos ornamentos y ese gusto por los detalles y el lujo a su manera, que tenían una sensibilidad espectacular para el arte, para la decoración, la arquitectura. Todo eso se demostraba puertas adentro, no hacia afuera. Y que lo mismo uno lo ve en los pueblos y en las ciudades moras, árabes, cuando uno va a Marruecos, por ejemplo, camina por las calles y ve nada, ciego, paredones y demás, y una puertita, y uno atraviesa la puerta y grandes jardines, mármol, fuentes, y nada que ver. Entonces todo se da hacia adentro, porque es parte, hay todo como una especie de filosofía atrás, que eso es otro capítulo. Y después la cuarta imagen, esta sí la conocen todos. Muy familiar. Es una foto antigua del Palacio Legislativo recién terminado. El nuestro. Nuestro único palacio de verdad, porque edificios con nombre palacio tenemos un montón. De Palacio Salvo, Palacio Rinaldi, en fin. Palacio Pilla. Pero esos son Palacio como Santos. Palacio Santos, hay cualquier cantidad.
pero no cumplen con las condiciones reales de las que estamos hablando. Pero sí el Palacio Legislativo fue diseñado como Palacio de las Leyes, o sea, un palacio también para ejercer el poder legislativo, así, con todas las letras. Entonces se hizo específicamente como palacio. Ya en 1930, por ahí, la idea era que en el centenario estuviera con todo así funcionando. Entonces, esa foto es preciosa porque todo el entorno no había edificios altos, era todo barrio bajo, entonces se destaca notablemente el Palacio Legislativo. Bueno, entonces, muchas veces se considera a los palacios como una evolución tipológica y conceptual de los castillos, desarrollándose en la época renacentista, más o menos en el 1500 en adelante, ya adaptándose al concepto que nosotros tenemos ya de palacio, y adaptado a una forma de vida menos belicosa. Ya en la época barroca la función defensiva del edificio es más simbólica, y adaptados a una forma de vida más suntuosa y ostentosa. Los palacios cumplen más una función social, la función militar es diferente, los combates son por la vía diplomática a veces, y las batallas se dan en el campo de batalla. También había invasiones y asedios a los castillos, pero el uso era más de combatir en el campo. Porque los palacios son como trofeos de guerra, ¿no? O sea, es parte del botín. Si tú arruinás el botín, es como un contrasentido, ¿no? La idea era apropiarse de esa joya. ¿El de Buckingham es un palacio? Palacio de Buckingham, ahí está. Sí, que también tuvo como toda su evolución, ¿no? Hasta, me imagino que principios del 900 y demás se seguían. Siempre se le van haciendo como agregados porque tiene unos jardines fenomenales. Pero sí, es un palacio de estos que estamos hablando. Los palacios cumplen más una función social. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, donde habita una evolución de los antiguos señores feudales. Ahora es la realeza y la aristocracia, príncipes, duques, condes, marqueses. Esos son como los dueños de los palacios, y los que cada uno además quiere marcar su impronta, ¿no? O sea, dejar una huella edificada, ¿no? O sea, que el poder se tradujera en materia, en edificio. Están diseñados para impresionar, no militarmente, sino estéticamente. Ese es como un cambio de paradigma en la forma de entender el edificio. Los edificios y sus alrededores poseen un diseño mucho más elaborado y tienen mucho más comodidades, equipamiento de lujo y toneladas de arte, porque es parte de la cosa ostentar a través del arte, de la sensibilidad. Obras de arte. Sí. Las habitaciones se enlazan en secuencia. Cuando venía un embajador, por ejemplo, para llegar al destino final dentro de ese palacio, el embajador tenía que ir recorriendo toda una serie de habitaciones, una tras de otra, entonces en línea recta, pero en ese circulatorio virtual de ir atravesando habitaciones. Cada habitación que se abría era como un mundo nuevo de esplendor, ¿no? Iba pasando habitación en habitación, llena de objetos de lujo, de arte, unos tapizados de seda de todos los colores, en fin, eran maravillosos. Pero entonces era parte de como de esa tarjeta de presentación, de impresionar al visitante. Exactamente. Sí. ¿No? Bueno, y la idea era, claro, una vez que cuando llegas al final, uno ya absorbió un poco de qué se trataba todo aquello y terminaba como obnubilado por todo ese despliegue. Uno de los momentos más esperados por el dueño del castillo es la visita potencial del rey. Claro. En el recorrido por sus dominios, porque el rey cada tanto hacía todo un tour, y además, bueno, a ver en qué estado estaba la cosa en cada uno de sus
sus comarcas. Era una rutina. ¿No? Ahí está. Y esta visita implicaba un fastuoso despliegue de recursos, ya que no solo se recibía al rey, sino también a toda su corte, a toda una comitiva que a veces eran más de 1000 personas que acompañaban con todo el fasto y animales y, en fin, carruajes y cosas. Pero era algo que daba jerarquía al lugar y a la familia, ¿no? Porque eran familias. Y cuanto mejor impresionara el recibimiento, el edificio y sus jardines, tal vez se obtuvieran mejores favores. El castillo era una tarjeta de presentación en la máxima jerarquía social, una herramienta de poder y un gran símbolo de estatus. Bien, y por aquí dejaría ese tema de los castillos. Bien. Así que pasaríamos a un siguiente tipo de arquitectura. Vamos a mostrar imagen, que es un collage de museos de distinto tipo, porque acá es muy difícil armar los collages a veces porque hay tanta cosa interesante para mostrar que esa selección siempre es ingrata porque quedan afuera cantidad de cosas interesantísimas. Bueno, en este caso elegí a 1, 2, 3, 4 ejemplos en vistas de afuera y vistas de adentro. A ver si queda claro. Tenemos las dos imágenes de arriba a la izquierda, medio grandecitas, son del Museo del Cairo, que recién se estrenó hace un par de meses, yo creo, después de tantos años de estar trabajando, que queda al borde de la platea de Giza, donde están las pirámides. Se llega a ver al fondo. En la imagen bien de arriba a la izquierda, las pirámides, atrás, al fondo de ese museo, que es un museo gigante. Hay la imagen de al lado, es un interior donde se ven, claro, para meter a esas esculturas gigantes de los egipcios, bueno, esas las figuras de los faraones, y probablemente va a haber algún que otro obelisco metido ahí adentro, no sé, hay de todo. Pero manejar esa escala tenía que ser, el museo tenía que ser a la escala de las obras que se está representando. Y es imponente. Ese museo debe ser de los más grandes del mundo, si no el más grande en cuanto a superficie y volumen. Debe estar peleándole al Louvre y no sé, capaz que alguno más. El Louvre está abajo a la derecha, también en una vista exterior arriba e interior en una de esas alas que tiene el museo. Y está emplazado en el lugar donde estaba el castillo que habíamos visto cuando vimos castillos. Ajá. El castillo de París estaba originalmente exactamente donde está emplazado el Louvre. Así que también hay como una resignificación, un cambio de lógica. Y bueno, en los subsuelos del museo se conservan incluso parte de las murallas, en fin, los vestigios están. De nuevo, es como un palimpsesto arquitectónico, ¿no? Donde se van superponiendo las capas. Arriba a la derecha tenemos un museo que se inauguró en el año 97, 98, que es el Museo Guggenheim de Bilbao, que tiene una particularidad que después vamos a comentar. Bilbao era una ciudad que no tenía mucho atractivo, mucho interés, en fin, no tenía casi que turismo cero, pero cuando metieron el museo todo cambió. Ahora lo vamos a mencionar. Bilbao es la capital vasca. Ahí está. Y abajo a la izquierda está el primer museo Guggenheim. Guggenheim era una persona, Solomon R. Guggenheim, una persona muy acaudalada, un gran mecenas y coleccionista de arte moderno, que para su colección decidió hacer un museo para instalar en principio su colección y después otras muestras, ¿no? Entonces hizo frente al Central Park en Nueva York, este museo le encargó al mejor arquitecto de Estados Unidos, Frank Lloyd Wright, que le hiciera un proyecto, y Wright
hizo este edificio que fue como revolucionario, porque si se fijan en la imagen bien de abajo a la izquierda, en el interior, es una rampa medio circular que va como abriéndose como una especie de troncocono invertido y la rampa llega hasta arriba. O sea, uno puede subir por un ascensor o subir por la rampa. Usualmente lo que se hace es subir por el ascensor y bajar por la rampa, claro. ¿no? para hacerlo más fácil. Claro. Y una gran claraboya en el medio. En fin, es toda una experiencia de museo que fue inédita, porque rompió con todos los cánones de cómo era un museo tradicional. Bien, bueno, el Louvre, vamos a hablar un poquito, era el arquetipo de museo para las artes plásticas, un museo clásico de los primeros, el más importante de Francia y del mundo, ¿no? Arte, escultura, historia. Un baluarte para la defensa de los tesoros culturales del mundo. Después, el Guggenheim de Nueva York, un edificio innovador, originalidad tipológica para el arte moderno. ¿Cuál es ese? El que es la rampa, esa espiral, el medio cilíndrico. Sí, que tenemos algo parecido acá, cerca de la Torre de Antel. Torre de Antel. Pero no es claro, la forma, pero no. Forma, pero no es un museo, sino que es una sala tipo auditorio chiquito. Sí, un auditorio. Ahí está. Sí, ahí está. Tiene algo de reminiscencia de la forma. Bueno, es un símbolo de modernidad y lleva el apellido del promotor, el mecenas. El apellido Guggenheim quedó para la posteridad. Sí. Que, bueno, de nuevo, el edificio como una herramienta de poder que pone en el mapa a una persona, a una familia. Y después de ahí al mundo, ¿no? Porque puso sucursal en Bilbao, puso sucursal creo que en Doha, en Qatar o en Dubái, en fin, ha repartido. Hay otros Guggenheims en otros lados y cada uno además con su sello de modernidad que siempre son llamativos. Bien, termino mínimamente hablando de esto. El de Bilbao fue un edificio innovador en su tiempo, hecho con unas chapas con cualidades muy particulares que reflejan el sol de una manera muy cálida. Originalidad estética, porque además se tuvo que desarrollar todo un sistema de computación para poder hacer los cálculos para una forma tan disruptiva, tan rara. Fue un hito urbano, un símbolo y un referente cultural y un motor económico y turístico para toda la ciudad. Bueno, y el Museo del Cairo, bueno, ya hablamos. Entonces, de museos vamos a seguir desarrollando los conceptos la próxima, porque bien. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo y tenemos más arquitectura, ¿no? Hay mucho más arquitectura, sí, faltan otros tipos de edificios que igual los voy a mencionar para así ya queda como un poco planteado el tema. Están los estadios, que es bien interesante el tema de los estadios, ha tenido toda una evolución desde la antigüedad, y los rascacielos, que es un invento moderno, es un invento casi de principios del siglo XX, gracias al ascensor y a otros inventos también de mediados y fines del 800, que son también edificios que tienen mucho que ver como herramientas de poder. Pero eso va a quedar todo para la próxima. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Jorge, como siempre. Bueno, un gusto. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa y ya venimos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigas y amigos, continuamos con La Noche del Búho, último bloque aquí en el Museo Támaro, conjuntamente para 970 Universal. Bueno, tenemos que, Beatriz Berrospe, vamos a los saludos. Por supuesto que estamos en el Museo Támaro, ya lo comentamos a toda la audiencia, que pertenece a la Casa Támaro, que desde 1888 diseña, fabrica insignias, medallas, premiaciones, trofeos, plaquetas. ¿Dónde está? En la calle Juncal 1429 y el Museo en Juncal 1425. Puede comunicarse en los teléfonos 2915-9915 o al 099-259-511. Bien, Beatriz Berrospe, tenemos muchos saludos para dar.
Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Jorge. Bueno, agradecer y bueno, disfrutar también de un nuevo streaming. Como siempre, muy Ajá. informativo, muy interesante todo lo de esta noche también para compartir. Vísperas del An- Día del Padre, ¿no? Exactamente, sí, sí. Así que, bueno, pero antes de los saludos vamos a ir a la cartelera de eventos. Carteleras de eventos y espectáculos. A ver qué tenemos. Exacto. Bueno, primero vamos a tener un evento artístico que dice Días de Arte, uy. Es la 22ª Jornada de Arte, el evento artístico más importante de Uruguay. Es la segunda mega edición en 3 niveles, con entrada libre. ¿Cuándo va a ser esto? El jueves 16, viernes 17, sábado 18 y domingo 19, en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel. Por ejemplo, hay salón de eventos visuales en el 3er piso, jornadas de arte decorativo también va a haber, concurso de arte en azúcar, exposición, body painting y pintura en vivo en el 2º piso. Luego, el jueves 16, 17, 18 y 19 de julio se llama Encuentro Alternativo Pop Geek On. ¿Qué será Geek On? O sea, es como un popurrí de distintas especialidades, ¿no? Porque Exacto. lo que dijo de azúcar es arte culinario y el Ajá. body painting es pintar el cuerpo. Sí, sí, sí. Bueno, esto va a ser en el 4º piso, lo que estoy diciendo en el encuentro alternativo pop, en el 4º piso. Y el sábado 18, el domingo 19, bueno, acá no especifica la sala, pero bueno, está toda la información allí. También vamos a estar publicando en este momento el afiche. El horario es de 11 a 20 horas, pero aquí también lo importante es que nuestro amigo Leonel Bettinelli va a estar exponiendo también allí algunas de sus pinturas. Bien. Bueno, otro evento musical. Estamos hablando de Marama, que mañana sábado también 11 de julio se va a estar presentando con Una noche entre amigos, con varios artistas invitados, y esto va a ser en el Antel Arena. Bien. Se supone, bueno, supongo yo que deben quedar algunas entradas más, así que se pueden apurar en Ticantel y pueden conseguir su entrada para ver a Marama en el Antel Arena mañana sábado 11 a las 20:30 horas. Bueno, otro espectáculo, vamos ya entrando a agosto. Esto es en el Sodre, se va a estar presentando Abel Pintos el 1, el 2 y el 3 de agosto. A las 21 horas, en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta. Bien. Abel Pintos. Sí, Abel Pintos. Luego, en el Teatro El Galpón, con fecha el 6 de agosto a las 21 horas, se va a estar realizando Canciones de la Resistencia 2. ¿Qué es esto? Canciones de la Resistencia 2 es un espectáculo musical sobre música popular uruguaya de los años 70 y 80. Exacto, sí. A más de 40 años del retorno a la democracia, se cuenta la importancia de la música, las canciones y la poesía en la recuperación de las libertades. Así que bueno, otra fecha más para agendar, 6 de agosto, 21 horas, Teatro El Galpón. En septiembre, porque Bandana se va a estar presentando el 19 de septiembre a las 21 horas en el Teatro de Verano. Van a estar realizando celebrando sus 25 años de carrera. ¿En qué fecha? 19 de septiembre. Va a estar más cálido ahí. Sí. No, y aparte vio que era una fecha, esta es una fecha reprogramada, ¿no? Claro. Por inclemencias del tiempo. Sí, y el Teatro de Verano, julio, agosto. Y sí. Y simplemente en octubre voy a decir la primera fecha en octubre, porque en el Sodre va a estar presente Jorge Nasser, el 1 de octubre, 21 horas, en la sala Eduardo Fabini, en el Auditorio Nacional Adela Reta, celebrando sus 40 años de canciones. Mire usted. Bueno, y esto sigue, pero más adelante vamos a estar compartiendo también más detalles. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el cierre. Bueno, muy bien. Quiero saludar y felicitarte por adelantado por un feliz Día del Padre el próximo domingo 12. Por supuesto, Muchas también gracias. saludar a mi padre, Jorge. Así que también, y a todos los padres, por supuesto. Exactamente. A los que están y los que no. Bien. Saludar a Laura, que nos está escuchando, a la familia general, Patricia Cayón,
a sus tías Shelley y Estela, a su prima Isabel, y bueno, por supuesto a todos los que están. A todos los seguidores siguiendo. que siempre nos escuchan, el 970 Universal también, que tenemos horarios un poco cambiados por el Mundial. A veces salimos más tarde, por la Radio Universal, a veces salimos antes, pero esto será por el mes de julio hasta el 19-20 que dura el Mundial, ¿no? El 19 creo que termina. Sí, por ahí. 19 sí, es la creo que final. sí. ¿Quién dirá la final? Vamos a ver. Bueno, se están completando ya, ¿no? Los cuartos de final, bueno, falta menos. Falta menos. Se está Muy poniendo bien. un poquito más emocionante. Bueno, agradecemos a todos los que participaron del programa, Jorge que está aquí, y bueno, a Leonel que estuvo con Fernando en el piano, Al doctor Jaime Rosquier. al doctor Rosquier, exactamente. Muy bien. Así que Saludar también a Miriam Puigros. a Miriam Puigros, que seguramente en breve la tendremos aquí. Estaba evaluando sus posibilidades de subir la escalera. Muy bien. Ya está operada, así que en cualquier momento la tenemos por aquí. Perfecto. Muy bien, nos vamos. Nos vamos. Gracias por seguirnos como siempre. Nosotros nos encontramos aquí en el Museo Támaro para 970 Universal el próximo viernes con la Noche del Búho. Chau, gracias. Chau. La Noche del Búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @Caminos del Agua UI. O comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentar, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arasul.com o arasul@arasul.com. La Noche del Búho. Siente el ruido de la calle, no hay más perros que no ladren, se van hombres con el viento, nada espera ni un momento, los vapores de la aduana, arriba gente. La basura